tardes a todos, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en esta linda tarde, porque hoy está lindo. Clima medio primaveral. El clima, ¿no? No el clima del país. Pero no vamos a hablar del país, no vamos a hablar del país. Estamos en Radio Nueva Argentina, FM 88.5 MHz, en Cosas de la Vida, a la hora del té. Bueno, pueden comunicarse al Face de Oscar Pedro Giuliano o al teléfono de la radio 4458-1984. Bueno, hoy tenemos un invitado que ya es un amigo frecuente. Es un amigo frecuente de nuestro programa. Miguel, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Aquí estoy, Marta. Muchas gracias nuevamente por tu invitación. Un saludo para vos, para Oscar y para la audiencia. Un abrazo de Radio Argentina. Bueno, muchas gracias, Miguel. Es el licenciado Miguel Jorge Lares, que ya lo conocemos. Ya sabemos que es psicoanalista, que es supervisor, que es docente, ¿sí? Que es profesor, que es autor de libros y que anda y le gusta andar siempre que puede por Latinoamérica, ¿no es cierto, Miguel? Cuando es posible, claro que sí. Cuando es Hacer posible. enlace con los compañeros y compañeras de Latinoamérica. Sí, sí. Cuando es posible, claro. Y si no, por Zoom, porque por Zoom también, ¿no es cierto? Tenemos contacto con Ahí gente. tenemos también la posibilidad de comunicarnos Sí, a través sí, de las sí. plataformas. Sí, sí, sí. Bueno, pero hoy yo leí un artículo tuyo que sé que se va a publicar en una revista que se llama justamente Psicoanálisis y Medicina, que es el nombre que le pusimos al programa de hoy. Y entonces te quería preguntar cosas sobre ese artículo para que vos le cuentes a la gente, ¿no? Bueno, Así que bueno, empezamos por algún lado y yo estaba pensando algo que nosotros los psicólogos repetimos mucho, que vos lo decís cuando empezás en el artículo y que en realidad es algo que dijo Freud, que es que hay tres profesiones imposibles: gobernar, educar y analizar. Y yo me pregunto por qué, y te pregunto a vos. bueno, yo te podría decir que justamente el psicoanálisis de alguna manera viene a revelar que hay profesiones imposibles, que antes del psicoanálisis es algo que no se había de alguna manera revelado de ese modo. Como el psicoanálisis es un campo en el cual nosotros nos ocupamos muy especialmente de lo que no anda, ¿no? Sí. Y lo que no anda en el mundo está muy vinculado a tres fuentes de sufrimiento que tenemos las personas, que es la declinación del propio cuerpo, sobre la cual nosotros no tenemos un control, sí quizás tenemos la posibilidad de prevenir de algún modo ciertos deterioros, pero ese control no es total el que tenemos sobre el cuerpo. Claro, no. Esa es la primera fuente de sufrimiento y que no está totalmente bajo nuestro control. La segunda fuente de sufrimiento que no está bajo nuestro control es la naturaleza. Y de hecho podríamos decir que hemos tenido una prueba contundente con la pandemia, que justamente la naturaleza en algún momento se manifiesta de un modo que es incontrolable. Y por último, la tercera fuente de sufrimiento y que tampoco podemos controlar de manera total son los otros, las otras personas. Entonces, los psicoanalistas, vos lo sabés, Marta, porque te ocupás también de lo mismo, Sí. nos ocupamos de estas tres dimensiones que de alguna manera se expresan en nosotros las personas, el cuerpo, la naturaleza, los otros, como tres dimensiones que nos ponen ante desafíos de cosas que son difíciles de
lidiar en la vida cotidiana y que nos dan la pauta de que efectivamente las cosas no andan, no Sí, funcionan. Y nosotros tenemos de alguna manera que reacomodarnos en eso que constantemente nos está dando pruebas de que no anda. claro. Si hablamos de gobernar, educar, psicoanalizar, hablamos de los otros. Efectivamente, son actividades que involucran a los otros, ¿no? Ajá, Y recién estábamos conversando contigo y con Oscar, justamente, sí, de, bueno, la situación actual, sobre la cual no vamos a adentrarnos, sí. pero que de alguna manera nos confronta nuevamente con esa imposibilidad que se presenta de salir adelante, ¿no? De que las cosas funcionen de un modo más o menos adecuado, de que haya una justicia, una cierta equidad y bueno, un cierto bienestar para todos, y no esto que se hace patente cada tanto y es el conflicto, la inestabilidad, la incertidumbre, la falta de posibilidades de planear para el futuro, ¿no? Sí, en este caso sería la imposibilidad de gobernar, claramente. Exacto, es la imposibilidad de gobernar, efectivamente. Eh, eh, y asimismo, uno podría decir, de algún modo, y acá podríamos poner bajo este título Sí, a todos los que gobiernan, no solamente aquí, sino a nivel global, que los que gobiernan no saben bien lo que hacen. mm, Esa es la realidad. mm, O sea, no saben bien lo que hacen, porque no tienen posibilidades a veces de escucharse lo que están diciendo y mm, también de cuestionar ellos mismos el propio discurso. Es lo mismo que ocurre con la educación, Marta. Vos sabés que los educadores, por sí, supuesto, se ocupan de una tarea muy importante. Pero por otra parte, nosotros creo que estamos tomando evidencia constante de que los educadores tampoco saben bien lo que están haciendo, mm, ¿no? En ese sentido, yo creo que Freud marcaba esa imposibilidad. ¿Qué es lo que de alguna manera aporta el psicoanálisis ahí? Es que en esta propuesta que nosotros hacemos cuando alguien viene a contarnos sus sufrimientos, sufrimientos del cuerpo, de los pensamientos, es que nosotros no tenemos temor en confrontar a la persona que viene con las imposibilidades. Al contrario, vamos hacia ahí, porque tenemos que visibilizarlas, tenemos que hacerlas patentes, y justamente incluso ponemos en evidencia nuestra propia imposibilidad, también como profesionales, lo mm. cual suele tener para nosotros una cuota de desafío permanente, vos lo sabes bien, porque te dedicas a Sí. esto, pero también la posibilidad de cuestionarnos nosotros mismos sobre lo que estamos haciendo. Claro, porque mira, vos me haces acordar que vos decís, bueno, en el artículo justamente, que el psicoanálisis se ocupa de lo que no anda, Sí, ¿no? Que es esto que estás diciendo. Pero efectivamente. también decís que nosotros, los analistas, que nos ocupamos de eso, de lo que no anda, estamos más expuestos a padecerlo. Sin ninguna duda. A ver, De alguna manera, los analistas, es lo que comento en el artículo, se sí, enfrentan mucho más que los científicos a lo que no anda, porque justamente los analistas solo se ocupan de eso. Por lo tanto, están más forzados a padecerlo y a poner el lomo. ¿Por qué hago esta mm, distinción? Porque de alguna manera en la ciencia hay un progreso constante, un movimiento hacia el saber que no para, que es sí, imparable, pero no hay una reflexión ética sobre lo que se está haciendo. Este, mm, yo hace poquito estaba escuchando que Google estaba, bueno, diseñando una inteligencia artificial, una suerte de robot, si se quiere, sí, sí, que contenga en su base de datos todo el texto de Internet, en todas las lenguas, y que pueda ajá, articular
todo ese saber. Ahora, nosotros sabemos qué consecuencias puede tener eso, los científicos lo saben, no lo saben. Los científicos avanzan hacia ese progreso, porque es un poco de alguna manera el propósito de la ciencia, no dejar de acumular saber, pero no hay una reflexión respecto a los efectos que podrían tener esos avances, sobre las consecuencias que podrían tener también esos avances. Ahí ponemos como una nota de alerta desde el psicoanálisis, porque ahí nosotros nos preguntamos acerca de los efectos de lo que decimos y de lo que hacemos. Constantemente lo hacemos. Justamente nuestra tarea es esa. Vos lo sabés bien, Marta, llega un paciente a tu consultorio, como te llega habitualmente, vos das la palabra y lo que estás posibilitando ahí es que la persona se escuche y escuchándose empiece a tomar contacto con las consecuencias de lo que dice y lo que hace. Claro, pero en todos los demás áreas, digamos, nunca se saben las consecuencias de los avances. No. Son estructuras del saber que justamente no tienen esa posibilidad de refutar el discurso que determina ese saber, de cuestionarlo, de analizarlo, ¿no? De constatar los efectos que tiene eso sobre las personas. No. Bueno, de hecho, los avances por eso pueden traer cosas positivas por un lado y muy negativas por otro, y eso ha sucedido en la historia de la humanidad. Efectivamente. La bomba atómica, qué sé yo. Claro, exacto. Y fíjate vos, qué interesante lo que decís, porque parece que pudiéramos constatar desde la ciencia, desde la economía de mercado, que hay un progreso, sin ninguna duda, un vector que va hacia un progreso que es imparable, pero parece que en el mismo sentido, pero en una dirección contraria, fuéramos a la barbarie, en muchos sentidos, ¿no? Sí. Como si hubiera algo ahí que se corresponde entre un progreso, y estamos pensando si mandamos una misión tripulada a Marte, ¿no? Y ya se está planeando y se está progresando en eso, o se envió un telescopio como se lanzó hace poco tiempo que puede escudriñar la luz del universo casi desde el comienzo de los tiempos, y por otra parte tenemos, qué sé yo, fenómenos constantes que se corresponden con la barbarie. Claro, sí, por eso los psicoanalistas decimos que no hay progreso, ¿no? En general. Efectivamente. Claro. O al menos es un progreso que merece ser cuestionado. Que merece ser cuestionado y pensado. Bueno, Miguel, vamos a una pausa y a un tema musical y después seguimos conversando. Sabes, no pido nada más. Seguimos en Radio Nueva Argentina, FM 88.5 MHz, en Cosas de la Vida a la hora del té. Pueden comunicarse al Face de Oscar Pedro Giuliano o al teléfono de la radio 4458-1984. Y acá tenemos mensajes, a ver. Silvia Mirta Piegari, buenas tardes Marta, que tengas un muy buen programa como todos los jueves, bendiciones, muchas gracias Silvia. Cristina Videgaray, hola, buenas tardes Marta, que tengas un excelente programa como siempre, besitos. Muchas gracias Cristina, muchas gracias porque todos dicen como siempre. Bueno, Beatriz Luques, Marta, muy buenas tardes. Ya me preparo para escuchar tu muy buen programa. Besos. Muchas gracias, Beatriz. Alicia Yunes, muy buenas tardes, Martita. Deseo tu muy buen programa como siempre. Hermoso, gracias, bendiciones. Muchas gracias, Alicia. Hilda Insermini, muchas gracias, Hilda. Dice, buenas tardes y muy buen programa para hoy. Gracias. Gracias, Hilda. Igualmente para vos, que está después de mi programa está Hilda. Bueno, Miguel, estuvimos reflexionando acerca de muchas cosas, pero quiero volver a la medicina, ¿sí? Porque vos relacionás psicoanálisis y medicina, ¿no es cierto?
Y yo te iba a preguntar si vos crees que el médico antiguo se ocupaba más de su función. Mira, es un tema muy interesante ese, porque ahí tenemos una historia respecto a la medicina que se va transformando desde la antigua medicina, donde había un acompañamiento doctrinario y no científico, ¿no? ¿Qué sería doctrinario? Y algo que tenía ciertos principios y ciertos valores en los cuales el personaje del médico se apoyaba, se sostenía y sobre todo en esa doctrina lo fundamental era la demanda del paciente que consultaba, o sea, la voz del sufriente. Y el médico atento, ese médico antiguo que tanto vos como Oscar como yo hemos conocido quizás en la infancia, que era el Sí, médico de sí, familia, sí, que conocía la historia de la familia, que quizás en algunos casos había incluso participado del parto de alguno de los hijos de la familia, y que uno consultaba, la familia consultaba, y el médico se prestaba a escuchar. Este personaje del médico sí, va mutando con el tiempo, se va sí, transformando a través de las épocas, y este que era un personaje de prestigio y autoridad, entra en una fase que es la fase científica sí, de la medicina. sí. Al entrar, al entrar en ese momento en el cual la ciencia se consolida, este médico ya moderno, ya no el médico antiguo, sino el médico moderno, comienza a enfrentarse con problemas nuevos. Y Ajá. esto en la medida que se le empieza a exigir al médico que sirva no tanto a la demanda de los pacientes como a las condiciones de un mundo científico. ¿Qué ocurre Ah, entonces? Al estar dotado este médico moderno, ¿no?, de poderes de investigación y de búsqueda, a la vez pierde prestigio y autoridad, que eran baluartes de la medicina antigua y doctrinaria. Y este médico moderno, en realidad, pasa a ser uno más en un equipo de científicos que están diversamente especializados, y a esta medicina, la actual, la contemporánea, sí, desde un campo exterior a su función, que creo que era una pregunta que vos en algún momento me comentaste te sí, interesaba saber, sí, desde un campo exterior, que es la organización industrial, en realidad, ajá. al mismo tiempo que se le proporcionan los medios, también se le formulan preguntas para que introduzca medidas de control cuantitativo, gráficos, escalas, datos estadísticos, pero respondiendo a la demanda de esa organización industrial, ya no solo la demanda del paciente. Claro. Se me Yo te digo, ocurren, sí, 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 por favor. no, no, se me ocurren algunas cosas, ¿no? Por un lado, te escucho y me hace pensar qué pasa con el sufrimiento del paciente. ¿No se lo escucha desde la medicina? ¿No? Mirá, yo creo que justamente lo que diferencia y donde nosotros podemos tener una comprobación de cómo se va transformando esa relación del médico con el paciente, justamente en un momento en el cual, por el médico estar eh, situado en las demandas de un sistema que le reclama que pruebe medicamentos, por ejemplo, ¿no?, que Sí. distribuya fármacos, Ajá, que responda a ciertos pedidos relativos a la estadística o incluso a ciertas, vamos a decir, requerimientos contables. Te cuento, por ejemplo, sí, eh, a la doctora de Gainza y a mí una vez nos contó una médica psiquiatra argentina
acerca de su experiencia en un centro de salud de Boston. Entonces nos Sí. comentaba que en este centro de salud se citaba a los profesionales mensualmente para tener que dar cuenta frente a un auditor contable sobre la diferencia entre los ingresos y los egresos. ¿Qué significa esto? En esa misma auditoría se le hacía saber al profesional el costo que implicaba para el centro de salud las horas de la práctica de ese profesional. Y si Bueno, había una no estamos muy lejos de las prepagas, no estamos Claro. muy lejos. Y la correspondencia o no con los ingresos económicos que generaba su desempeño, o sea, como una auditoría permanente. Ajá, En ese sentido, yo digo que, por ejemplo, ahí tenemos un paradigma económico. En el sí, paradigma científico, por un lado, se vuelcan en manos de la medicina un número infinito de productos, agentes terapéuticos nuevos, químicos, biológicos. Se le solicita al médico como si fuera un distribuidor, que lo sí, ponga a prueba. Pero lo que digo es que ese mismo requerimiento del sistema, tal como está estructurado actualmente, acota mucho las posibilidades que tiene el médico de escuchar a su paciente. De hecho, porque el mismo médico también está exigido, claro, está de alguna manera por ahí proletarizado, se podría decir, teniendo sí, que cumplir cantidad de horas para su sustento, atendiendo un número de pacientes este, realmente que exceden la capacidad de alguien para poder escuchar. Bueno, y ahí yo diría, están en problemas tanto el médico como el paciente. claro, Hay, claro, hay, hay una, hay una relación médica con la salud que se modifica, ¿no? claro. Y ni que hablar que justamente como esas posibilidades del médico para escuchar están acotadas, lo que queda omitido también es la particularidad de la persona que consulta, la singularidad, lo que le pasa a cada quien. Claro. Sí, por eso casi se hacen estudios en serie, se mandan a hacer. Efectivamente, es como si hubiera una fragmentación de la consulta donde se deposita, digamos, la mirada en determinados estudios que por supuesto en muchos de los casos son necesarios, pero lo que queda soslayado, sobre todo, uno tiene la impresión de que lo que queda Sí, soslayado es ese registro de la demanda de quien viene a consultar. claro, ¿Quién es claro. esta persona? Viste que es algo que quizás los médicos que se dedican a la homeopatía tienen Sí, otra modalidad de atención y de sí. abordaje donde se toman su tiempo, y también muchos médicos clínicos que yo conozco que son excelentes, que también se toman su tiempo, están Mm, una hora con el paciente, toman nota de las mm. distintas facetas de la vida del paciente que los vino a consultar para tener una mirada más estructural de lo que el paciente consulta. Sí, bueno, hay pocos hoy que pueden hacer eso. Hay pocos, hay pocos. Yo tengo a quien recomendar, por ejemplo, pero no creo que más de a uno o dos con estas Claro, características. claro. No, por eso vos decís en el artículo que hay una alianza, decís una alianza matrimonial entre la ciencia y la economía de mercado. Es esto, Es esto, es claro. esto, es esto, es esto, porque también la Sí, medicina ha pasado a ser una mercancía en ese claro. sentido. La Sí, salud sí. ha pasado a ser algo que, bueno, que por supuesto que tiene un precio, que se vende, que se oferta, este, pero en lo cual en algún sentido podemos decir, bueno, quizás se ha extendido, sobre todo en Argentina, que todavía dentro de los problemas que tenemos la salud todavía es pública, no así en el resto de Latinoamérica, pero aún así se va perdiendo por la misma dinámica del sistema, se va perdiendo el carácter particular que tiene cada consulta médica. Claro. Sí, sí. Sí, está claro. Bueno, Miguel, me quedo pensando, pero tenemos que ir a una pausa y un temita musical, así que después de relajar las neuronas, seguimos. Seguimos en Radio Nueva Argentina, FM 88.5 MHz, en Cosas de la Vida a la hora del té.
Se pueden comunicar con el Face de Oscar Pedro Giuliano o el teléfono de la radio 4458-1984. A ver, ¿qué mensajes hay por acá? Tenemos uno que dice: hola Vicky, buenas tardes a todos. Un placer escucharte y un placer escuchar al licenciado Miguel Lares, casi un columnista de tu programa. Excelente los dos, un abrazo de Lidia. Bueno, muchas gracias, Lidia. Bueno, Para vos, Miguel. me han nombrado co-columnista, Marta, así Sí. que Yo dije amigo frecuente y ella te dijo co-columnista, ¿eh? ya está. Bueno, listo. Ay, bueno, después besos de Ana Macri de San Antonio de Padua. Muchas gracias, Ana. También Isabel Ortiz. Muy buenas tardes, Marta. Excelente programa. Gracias por la compañía. Gracias a vos, Isabel, y gracias a todos. Bueno, Miguel, seguimos reflexionando. Si algo no nos falta a nosotros, como vos dijiste, es la reflexión y el cuestionamiento, ¿no? Y sí. No, porque vos decías que el médico perdió autoridad, perdió prestigio, ¿no? Y yo pensaba, ¿no está dentro de toda, digamos, la caída de la autoridad en los últimos tiempos en el mundo actual? Porque digamos que todo ha perdido el valor que tenía o el lugar de autoridad que tenía, no solo el médico, ¿no? Sí, sin duda, y ahí también podríamos hacer entrar a los educadores, ¿no? A las escuelas, a los colegios. También, ¿no? Sí. Están sufriendo un montón. Claro, y que no tienen quizás el mismo peso en su autoridad, en su prestigio, en la incidencia en la vida de las personas que tenían antaño. No. Pero, mira, justamente me quedé pensando que ya que estábamos hablando de esto, de que las cosas han mutado, se han transformado, y no en el mejor sentido, en la autoridad, en los referentes, ¿no? En aquellos lugares donde uno podía identificarse y reconocerse, que justamente quizás tiene que ver con esto que no anda y que tiene que ver con un mundo que indudablemente anda, gira en su función de mundo, pero nosotros, las personas, en este mundo, estamos cada uno en nuestro propio y significativo entorno, ¿no? Se puede decir, como que en realidad hay un mundo para cada uno de nosotros, por otra parte. Y en este sentido, en este mundo nuestro, propio, este significativo entorno que es el nuestro, nosotros vivimos, quizás más que nunca, Marta, en un estado de exilio, ¿no? Creo que estamos exiliados de nuestro propio lugar, de nuestra propia ciudad, de nuestra propia localidad, de nuestro propio cuerpo también, de algún modo. Bueno, no, pero me haces recordar algo que vos decís en tu artículo y que me sorprendió, ¿eh? Que decís, me llamó la atención, ¿no? Que decís que solo los imbéciles creen estar en el mundo. Sí. A ver, ¿podés explicar eso? Sí, porque sería suponer justamente que el mundo es una esfera homogénea, cuando en rigor no lo es, digamos, aunque de algún modo la globalización nos ha transmitido este mensaje, ¿no? De que estamos todos en un mismo mundo. Bueno, hay algo indudablemente engañoso en eso, porque en este mundo que supuestamente está globalizado y homogéneo, hay una élite de países, ¿no? Que están en un cierto nivel de desarrollo, y después la mayor parte del planeta que, como comentábamos recién en la pausa, estamos en una condición subdesarrollada e inviable. Por eso yo decía que quizás lo que nosotros podemos, tanto vos como yo, constatar permanentemente en nuestro encuentro con las personas que vienen a consultar, es que ese propio entorno que cada uno tiene, ese es el mundo,
que es, por supuesto, tiene conexión y lazo con los mundos de las otras personas, ¿no? Sí, Pero ahí también constatamos algo muy interesante y muy sí. particular, y es que incluso en nuestro propio mundo, nosotros parece que viviéramos en el extranjero también, ¿no? Porque Mm. de algún modo habitamos también en nosotros mismos una discordancia radical. Una Bueno, pero te radical, quería decir algo sí, antes por que supuesto. sigas con eso, porque me hiciste acordar algo que decía un docente mío en la facultad, Sí, que estaba contando de una paciente que no podía salir del barrio, ¿no? El síntoma que tenía era que no podía salir del barrio. Y entonces él dijo, bueno, cada uno de nosotros tiene su barrio. Me hiciste acordar de eso. claro. Yo agregaría, Sí, estamos de acuerdo, que cada uno de sí. nosotros tiene su barrio, pero incluso en nuestro propio barrio somos inmigrantes. Eso tendría que ver con que nuestro cuerpo no tiene nada de natural. ¿Tendría Efectivamente, que ver con eso? sí, y también con que se podría decir que ¿Pero ahí en qué tu es barrio, eso que nuestro cuerpo no tiene nada de natural? mirá, nos queda poquito tiempo para No, desarrollar no, esa idea, todavía pero bueno, tenemos. pero yo creo que vos y yo estamos de acuerdo en que nuestra supervivencia inicialmente, y lo hemos charlado con vos en algún otro programa, depende de una asistencia que es la de nuestros mayores y en la cual es fundamental la transmisión del lenguaje. Un lenguaje que se transmite de manera dedicada y con un deseo muy particular. Esta incidencia del lenguaje se podría decir que agujerea nuestro cuerpo de entrada, ¿no? O sea, lo simbólico, de alguna manera, nos ubica a nosotros como un cuerpo que no es natural. ¿En qué sentido? En el sentido de que todas aquellas funciones de nuestro cuerpo, que uno podría decir que se regulan biológicamente, esto es relativo en el caso de las personas, porque está lo biológico, sí, por supuesto, pero lo biológico es subsidiario de esa relación que mantenemos con aquellos que nos han recibido, nos han alojado. Entonces se produce ahí una situación muy particular porque nosotros nos constituimos en un lugar justamente por la gran dependencia. Fíjate una cosa, Marta, hay algo muy Sí. particular acá. La dependencia que tienen las criaturas humanas para aquellos que los Sí. sustentan es extremadamente larga. Respecto a cualquier otra especie animal, se podría decir que Ah, sí. una criatura, para poder bastarse a sí misma, para poder valerse, para poder obtener su propio sustento, ¿cuántos años tiene que pasar? Ah, no, es mucho más dependiente que cualquier otra especie. ¿Eso no es extraordinario? Sí, Eso, sí, eso lo tenemos tan naturalizado que no lo sí, advertimos. Y claro. fíjate vos, qué discordancia que hay entre esa dependencia inicial y fundamental y tan prolongada y una adquisición del lenguaje tan temprana, ¿no? Incluso este, en formas complejas del lenguaje para niños y niñas pequeños. El otro día un colega me comentaba que su hijito ponete de 3 años, 2 o 3 años, que está ahí como experimentando con el lenguaje, le dice una frase del estilo de, papá, quizás mañana iremos a la plaza. Entonces él este colega se quedó sorprendido que el hijo le dijera quizás Sí, mañana, porque es una palabra compleja para 3 años. sí, Bueno, sí. el nene le dice, papá, quizás mañana iremos a la plaza. Inmediatamente le dice, papá, ¿qué quiere decir quizás? Claro, pero fíjate vos qué interesante, porque el nenito ya había constatado el buen uso de ese adverbio quizás, pero sin saber el sentido. Entonces, lo que Claro, llama la atención en nosotros como criaturas es esa discordancia entre ciertas adquisiciones muy tempranas, muy anticipadas y prematuras, y después una dependencia prolongadísima.
Bueno, claro. yo creo que en esa discordancia, Marta, yo creo que estamos de acuerdo ahí con vos, esa es Sí. la discordancia que nosotros habitamos toda la vida. Ah, y por eso vos también decís en el artículo hablas de un saber, ¿no? Hablas de un saber y decís que es totalmente inadecuado para la supervivencia humana. Efectivamente. Sí, sí, sí. Ah, Y de esto tenemos ¿de qué evidencia. saber es este? ¿De qué saber? Es un saber que es el que cuenta, que es no no tanto el de la conciencia, el de la biblioteca, Sí, o el ese que nosotros entendemos que es un saber, el que es el sí, del no desde sentido el común. conocimiento, digamos. No lo del conocimiento, sino aquel saber que uno puede ligar al inconsciente, a eso Sí, que de algún modo está ahí determinando nuestro decir y nuestro actuar, y de lo cual a veces estamos advertidos y muchas veces no, pero que ajá, funciona en nosotros y que a ajá, veces conduce a las personas por caminos sufrientes, ¿no? Por la claro, reiteración de situaciones que los hacen padecer, por repeticiones, por manifestaciones sintomáticas. Digo, es un saber, mira, es un saber tan inadaptado el de las personas que incluso los animales domésticos a veces lo padecen también, ese saber bueno, mira, inadaptado. te quería hacer una pregunta sobre eso, pero primero vamos a otra pausa y otro tema musical y después te la hago. Seguimos en Radio Nueva Argentina, FM 88.5 MHz, en Cosas de la Vida a la hora del té, con el licenciado Miguel Lares, que es nuestro columnista, ya lo bautizaron, ¿eh? Y que hablamos de cosas tan interesantes. Bueno, como nos queda muy poco, Miguel, Sí. vos sabés que yo estaba pensando cuando vos hablabas de que nuestro cuerpo no tiene nada de natural y que empezaste a hablar de los animales, ¿no? Sí. Y yo estaba pensando, mira que acá hay mucha gente que tiene animales, ¿eh? Claro. Y el amor a los animales. No, Sí. pero yo, como vos relacionás en el artículo con los animales, yo pensaba si vos crees que al domesticarlos, porque claro, eso natural que no tenemos nosotros, lo tienen los animales. Así Entonces, si es. vos crees que al domesticarlos los arruinamos, le arruinamos la naturalidad. De algún modo sí, Marta. A ver, ¿por qué? Yo creo que esta inadaptación que nosotros tenemos, esta Sí. inadecuación al mundo, se Sí, nos manifiesta. discúlpame, también te quería preguntar para aclarar más, Sí. ¿qué es esa naturalidad que sí tienen los animales? Se podría decir que los animales, sobre todo suponte, vamos a hablar de los que están más alejados del entorno humano, que son los insectos, aunque están en Sí, casa, digo, quiero decir, ¿no? Pero de alguna manera uno se siente más cercano a un pichicho, un perrito, un gatito, claro. que a No, un más insecto, cercanos, no, son ¿no? como humanos, se los humaniza, Claro, se establecen vínculos humanos, casi humanos, claro, pero no con efectivamente. los insectos, no es cierto, no con los insectos. No con los insectos, mira, hubo un entomólogo muy famoso francés llamado Jean-Henri Fabre, que Sí, entre 1880 y 1905 publicó 9 volúmenes sobre entomología justamente, y que fue muy fascinante para toda una generación de intelectuales estos estudios sobre insectos. E incluso artistas como Buñuel, Salvador Dalí, sintieron muy atraídos por estas investigaciones del tal Fabre. ajá. Fabre en esa obra demuestra cómo una garrapata, una araña o un escarabajo se orientan por un saber muy preciso que les permite la supervivencia. Ah, sí. Bueno, porque No es podría, instinto. no, claro, no podría decirse lo mismo, ¿no? No podría transportarse ese saber tan preciso a lo que implica el saber humano. No, claro, es que lo que estábamos diciendo, de que el ser Efectivamente. humano es totalmente dependiente por mucho tiempo. Y esa dependencia, de algún modo, lo ubica en un mundo que no es el de la naturaleza, sino el del lenguaje, que lo adapta, por supuesto, a la civilización, desde ya, Sí, pero por otra parte, de alguna manera lo inadapta
de tal Sí. forma que, bueno, se presenta ese saber tan inadecuado para la supervivencia. Y lo que decíamos Claro. era que esa inadecuación, justamente, es tan patente que los animales domésticos que fueron arrancados de su mundo natural, Sí, se podría decir, e insertados en este artificio humano, sí. padecen ese saber inadaptado. Un minuto. Entonces, de algún modo, Un minuto. animales domésticos es como si estuvieran enfermos de personas. Desarreglados también estos animales domésticos Claro, por esa pierden radical alteración. esa naturalidad. Y Efectivamente, esa naturalidad, además, directa, esa conexión, no conexión, porque son la naturaleza, y nosotros ya no. sin duda. Claro, claro, y nosotros ya no somos la naturaleza No, misma. Y ellos sí, nuestra relación con la naturaleza podría decirse que está perdida desde el origen. claro, claro. No para ellos, pero se la hacemos perder, porque los volvemos casi humanos, le falta el lenguaje nada más. Efectivamente. Le falta hacerlos hablar. Bueno, Miguel, muchísimas gracias de nuevo. Ya sabés que ya te bautizaron, ¿eh? Sos nuestro columnista. Así que vamos a seguir en cualquier momento, ¿sí? Y bueno, nos despedimos de todos hasta el jueves que viene para continuar con Cosas de la Vida por Radio Nueva Argentina, FM 88.5 MHz, a las 5 de la tarde a la hora del té. Un abrazo y hasta el jueves.